muchas gracias por la invitación. Para mí de verdad es un placer poder compartir con ustedes este espacio. Les agradezco pues la oportunidad y pues espero que sea del agrado de todos pues esta pequeña presentación sobre hipercolesterolemia familiar homocigota. En general, pues digamos, yo tengo que hablar sobre mis conflictos de interés, pues yo soy médico asesor de Valentec Pharma, una empresa que se dedica pues a la comercialización de medicamentos para enfermedades huérfanas. Entonces, pues digamos, eh, aclarado esto, pues vamos a iniciar con nuestra presentación. Pues vamos a hablar, digamos, sobre esta enfermedad que tiene, digamos, una importancia como enfermedad huérfana, ¿cierto? Y sobre todo, pues, digamos, por sus diferentes manifestaciones en cuanto a un riesgo cardiovascular significativamente elevado en esta población. Contamos, digamos, con esta tabla de contenido, de cual, digamos, vamos a hablar brevemente de... Deme un segundo. Sí, ok, perdón. Vamos a hablar de que el tamizaje de la hipercolesterolemia familiar pues es un tamizaje relativamente económico, ¿cierto? Se debería llevar a cabo en las consultas de pediatría de los diferentes centros del país, ¿cierto? Y digamos lo que se recomienda es que por lo menos alrededor de los 10 años un niño reciba, digamos, como tal, dentro de su consulta de crecimiento y desarrollo, se le pueda realizar un perfil lipídico que permita, digamos, diagnosticar tempranamente esta patología. Sobre todo, digamos, en aquellos niños que tienen antecedentes familiares de hipercolesterolemia familiar, por ejemplo, antecedentes de padres o de abuelos que hayan fallecido, hombres antes de los 55 años por enfermedad coronaria o mujeres antes de los 60 años por enfermedad coronaria, podría, digamos, llevarse a cabo un perfil lipídico entre los 2 y 3 años de edad. Y a partir de los 20 años de edad, realizarse un perfil lipídico para poder diagnosticarlo tempranamente y en cada quinquenio poder repetirlo, porque las manifestaciones clínicas clásicas que conocemos de esta enfermedad hipercolesterolemia familiar, pues no son siempre presentes en nuestros pacientes. Por ejemplo, conocemos que la presencia de santomas puede presentarse solamente en alrededor del 25% de los pacientes con hipercolesterolemia familiar, ¿cierto? Y la presencia de santelasma solamente en el 15%. Entonces, pues estos factores, a pesar de que son indicativos y pues nos deben hacer sospechar hipercolesterolemia familiar, pues no son, pues digamos, patognomónicos de esta enfermedad como tal y tampoco, digamos, nos descartan esta enfermedad genética que tiene, digamos, una alta carga de enfermedad y pues que se puede, con su diagnóstico temprano, poder hacer el tratamiento adecuado y poder llevar a estos pacientes a las metas terapéuticas que se recomienda, pues digamos, por las diferentes sociedades científicas. Entonces conocemos que esta enfermedad, pues es la enfermedad genética más frecuente en la población, ¿cierto? Es la enfermedad, pues digamos, de herencia autosómica dominante, es decir, que, pues digamos, uno de las copias de la información genética, en este caso, pues están alteradas y es lo que produce la enfermedad, y es un síndrome clínico que, como lo mencionaba anteriormente, los niveles de colesterol de baja densidad significativamente elevados pues van a llevar a una aparición de enfermedad arteriosclerótica de aparición muy temprana en este grupo de pacientes, llevando pues a una mortalidad sin tratamiento que pues no supera la segunda década de vida de estos pacientes desafortunadamente. Entonces, pues el diagnóstico temprano, ¿cierto? Ese tamizaje a los niños a partir de los 10 años y pues con antecedentes familiares incluso a los 2 años, va a ser lo que permita, digamos, un inicio de tratamiento oportuno y pues sabemos que eso va a conllevar a una mayor sobrevida de esta población. Diferentes estudios nos han mostrado que la forma heterocigota, ¿cierto?, de la enfermedad es muy común, o sea, ni siquiera es una enfermedad huérfana, tiene una prevalencia de alrededor de 1 por cada 250 individuos. Entonces, casi que, bueno, estamos conectados 140 personas, muy cercano, digamos, a ese número y podría haber una persona en este público, en esta audiencia, con hipercolesterolemia familiar y pues que no se ha hecho el perfil lipídico y no se ha dado cuenta, ¿cierto? Entonces,
hacer, digamos, esa concientización, pues es parte importante de lo que queremos en este foro, hablar, digamos, sobre estas enfermedades huérfanas, que pues simplemente son huérfanas porque no hay suficiente difusión de la información y pues desafortunadamente pues no se ha podido, pues digamos, hacer diagnóstico oportuno del suficiente número de pacientes. En general, pues digamos, la forma homocigota, pues sí es un poco más, poco frecuente, más huérfana, ¿cierto? Pero de todas formas, no es una enfermedad ultra huérfana, o sea, no tiene una prevalencia por debajo de 1 por cada 1.000.000 de personas. Tiene una prevalencia de 3 a 6 individuos por cada 1.000.000 de personas y pues en diferentes países se han podido, digamos, hacer esas estadísticas en grupos, digamos, poblacionales pequeños, como en Holanda y la población libanesa, en la cual, pues, digamos, contamos con una data importante de pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota. De hecho, la mayor corte de pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota en Latinoamérica pues está en Colombia y pues ha sido reportada por el grupo del doctor Álvaro Ruiz en diferentes publicaciones y pues algunas de estas hablan sobre el tratamiento con lomitapide para la hipercolesterolemia familiar homocigota y pues su éxito en la reducción de los niveles de LDL. Como les mencionaba, pues no es una enfermedad tan huérfana, es una enfermedad que afecta alrededor de 1 por cada 250 personas, entonces pues podemos, digamos, hablar de que puede haber un número significativo de pacientes subdiagnosticados porque pues no se le ha hecho un examen como el perfil lipídico. Y pues el riesgo cardiovascular pues no lo conocemos, entonces caras vemos y placas, digamos, a nivel de las coronarias no sabemos, entonces hay que hacerse el perfil lipídico, que digamos alguno de ustedes no se lo ha hecho, ya tiene más de 20 años, que creo que somos la gran mayoría, si no todos, pues debemos acudir a nuestro médico y exigir la realización de un perfil lipídico y poder, digamos, determinar este factor de riesgo cardiovascular. Como les mencionaba, pues digamos las manifestaciones clásicas de la enfermedad no se manifiestan en la totalidad de los pacientes, solamente alrededor del 25% de los pacientes presentan síntomas a nivel de los codos o a nivel del tendón de Aquiles y alrededor del 15% presentan santelasmas. La presencia del arco corneal, pues bueno, ya estamos algunos en edad de tener arco corneal por encima de los 45 años, pero cuando aparece el arco corneal antes de los 45 años, pues sí es un factor que nos debe hacer sospechar y pues nos debe hacer la sospecha diagnóstica de la hipercolesterolemia familiar homocigota. Para esto existen diferentes calculadoras de riesgo. En nuestra página de Valentec, en la sección de médicos, pues está una calculadora de riesgo que se basa en los criterios de lípidos de Holanda, en donde pues es muy práctico poder acceder a ella. La página es pues, HFHO, hipercolesterolemia familiar homocigota.valentecforlife.com y ahí podemos calcular el riesgo dependiendo, digamos, de los antecedentes de la historia familiar, los antecedentes personales, el examen físico y el nivel de colesterol LDL, en donde, pues, digamos, si el paciente tiene 3 o más puntos, pues ya, pues, digamos, es sospechoso, pues, de esta condición genética, pues, se debería, digamos, analizar más, hacer seguimiento y, ¿por qué no? En algunos casos, amerita la realización de la prueba genética. En algunos casos el diagnóstico es simplemente clínico, digamos en un nivel de colesterol LDL por encima de 400 miligramos por decilitro, pues ya nos hace el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, ¿cierto? Y cuando ya tiene tratamiento y tiene el nivel de colesterol LDL por encima de 300 o igual a 300 miligramos por decilitro, pues también hace el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar homocigótica. El test genético es importante, ¿cierto? Por asesoría genética, por otras, digamos, razones, pero no es obligatorio y, digamos, no lo obliga el reporte, digamos, del Civigila, siempre y cuando, digamos, cumpla con esos criterios clínicos de diagnóstico, pues el paciente, digamos, no necesita en ese momento para el reporte en Civigila el test genético, ¿cierto? Entonces, bueno, pues digamos, esta es de gran importancia, esta diapositiva, porque diferentes manifestaciones a nivel genético son todas condiciones que conducen a la hipercolesterolemia familiar homocigota, ¿cierto?
Un grupo importante de los pacientes tiene, digamos, la forma más sencilla desde el punto de vista genético, en la que, pues, digamos, se heredan o hay alteraciones en dos copias de la información genética del mismo gen, homocigotos simples, y pues, digamos, tienen una mutación, por ejemplo, la más común, el receptor del LDL, más del 90% de los casos, y pues producen hipercolesterolemia familiar homocigoto. Sin embargo, cuando tienen, por ejemplo, una mutación diferente, heredada de uno de los padres, cada uno, digamos, en el mismo gen, ¿cierto? Entonces son heterocigotos compuestos, pero de todas formas se manifiestan con la clínica de una hipercolesterolemia familiar homocigota. Por ejemplo, puede presentar dos mutaciones en el gen del receptor del LDL y, por ejemplo, en el gen del ApoB, y pues digamos eso altera la función metabólica en esta vía y produce, digamos, un heterocigoto doble, que manifestaciones clínicas de hipercolesterolemia familiar homocigota, y la forma recesiva, en la cual hay mutaciones en el gen LDL-RAP. Como hablamos, digamos, el 90% de las mutaciones son en el receptor del LDL. Cuando, digamos, la actividad del receptor es muy bajita, la funcionalidad de ese receptor tiene una funcionalidad menos del 2%, son pacientes con receptor del LDL nulo, y pues son, digamos, pobres respondedores a todas las terapias como estatinas, como ezetimibe, como inhibidores de PCSK9, que dependen, digamos, en parte de su actividad de receptor para poder, digamos, disminuir los niveles de colesterol LDL. Aquellos, digamos, con una funcionalidad entre el 2 y el 25% se llama, pues, digamos, pacientes con receptor del LDL defectuoso, y también, pues, van a tener, digamos, una implicación, pobres respondedores a la terapia, que depende de el receptor del LDL para, pues, digamos, su disminución del colesterol LDL. Diferentes factores de riesgo, diferentes, digamos, es una enfermedad que, a pesar de que tiene una carga genética pues muy importante, pues de todas formas es multifactorial, ¿cierto? Entonces, otros factores de riesgo cardiovascular pueden estar presentes en estos pacientes, como hipertensión, tabaquismo, diabetes. Se debe tener en cuenta algunos biomarcadores, parámetros genéticos adicionales y diferentes índices de daño a nivel vascular, que pueden, digamos, ser determinantes en la presentación de la enfermedad. La carga de enfermedad, pues, digamos, está directamente relacionada con la respuesta al tratamiento. En estos pacientes, como les mencionaba, pues no superan sin tratamiento la tercera década de vida. Los pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota, los pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota, pues pueden, digamos, sobrevivir un poco más de años, pero pues desafortunadamente, a pesar de los avances, casi no completan, pues digamos, un promedio de vida normal. Entonces, la idea es diagnosticar a los jóvenes para poder que el inicio del tratamiento oportuno y llevar a estos pacientes a metas terapéuticas, reduciendo los otros factores de riesgo cardiovascular, como son tabaquismo, hipertensión, diabetes, etcétera, pueda, digamos, tener una vida, pues, un poco más, un promedio de vida más cercano a la población general. Como les decía, pues, digamos, a mayor LDL, pues mayor riesgo cardiovascular. Diferentes estudios, pues, nos han demostrado esto, como el estudio de la Corte de Framingham, etcétera. Y diferentes factores, pues, como otros factores de riesgo cardiovascular de gran importancia, no se deben de todas formas dejar de lado, como son controlar en estos pacientes la glicemia, controlar la parte de dieta y, pues, de obesidad, y este paciente, pues, de ninguna forma puede llegar a tener pues, tabaquismo o, pues, digamos, descontrolarse en su dieta. Son pacientes que tienen que tener un ejercicio, pues, estricto, manejo de dieta y diferentes medicamentos para poder llevar a este paciente a metas terapéuticas, para poder, digamos, que esa expectativa se acerque un poco a lo normal. Entonces, el paciente sin tratamiento, una expectativa de vida muy baja, pero ya, digamos, con las diferentes sumas de terapias como las estatinas, ezetimibe, los inhibidores de PCSK9, el omitapide, pues van a poder, digamos, llegar a una expectativa de vida mayor por pues la disminución de sus niveles de colesterol LDL.
Las metas terapéuticas en los pacientes, pues deben, digamos, aquellos pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota que han tenido infarto agudo de miocardio deben tener el colesterol LDL por debajo de 55. Y aquellos pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota deberían tener el nivel de colesterol LDL por debajo de 70. Entonces son metas muy estrictas, pero pues a menor nivel de colesterol LDL, pues es más benéfico para el paciente y pues se va, digamos, a demostrar que la sobrevida del paciente va a ser mayor. Cuando funciona, digamos, los medicamentos, como les mencionaba, muchos van a depender de la funcionalidad de este receptor del LDL para su acción. Entonces, por ejemplo, las moléculas como inhibidores de PCSK9, ¿cierto? Pues van a depender de la función del receptor del LDL. Entonces, pues cuando hay, por ejemplo, mutaciones de alelo nulo o alelo defectuoso, pues no van a funcionar tan bien en este grupo de pacientes y van a responder mejor a terapias que sean independientes en su mecanismo de acción a la función del receptor del LDL. Por ejemplo, el omitapide, que es, pues, digamos, un bloqueador del transportador microsomal de triglicéridos y que, digamos, disminuye los niveles de VLDL, los niveles de LDL y pues disminuye el colesterol LDL y los triglicéridos en estos pacientes, ambos, digamos, determinantes en su riesgo cardiovascular y que van a, digamos, a mejorar la acción, digamos, de esta terapia combinada. De todas formas, es importante en estos pacientes que deben, digamos, controlar sus otros factores de riesgo cardiovascular, como son el tabaquismo, la presión arterial, la glicemia, etcétera, y siempre un manejo integral. Un manejo que no solamente lo debe hacer el cardiólogo, el endocrinólogo, sino que tiene que manejarse con un equipo interdisciplinario, con un grupo que también esté en cargo, digamos, de formular la actividad física de este paciente, un nutricionista, un grupo, digamos, de genética, un grupo también de pues, medicina interna, medicina familiar. El grupo, digamos, interdisciplinario hace la diferencia en estas enfermedades crónicas que necesitan, digamos, un manejo integral para pues, su correcta pues, seguimiento y pues, mejoría de estos pacientes. Diferentes terapias pues, han demostrado su eficacia, por ejemplo, las estatinas, una reducción del 25% de los niveles de colesterol LDL, algunos estudios llegan hasta el 50%, sobre todo las de alta potencia, atorvastatina y rosuvastatina, el ezetimibe, una reducción de entre el 10 y el 25%, los inhibidores de PCSK9, los diferentes estudios han mostrado una reducción de, en los estudios más recientes del 30%, incluso con dosis de homocigotos y pues digamos la terapia conjunta de estos medicamentos, iniciar con estatinas de alta potencia como atorvastatina y rosuvastatina, pues van a ser la primera línea, digamos, en nuestro tratamiento con una reducción de más o menos del 50%. Después, el escalonamiento terapéutico con ezetimibe y los inhibidores de PCSK9 van a poder, digamos, reducir otro 30% más el nivel de colesterol LDL, pero lo ideal es que mantengamos el seguimiento cada 6 a 8 semanas de estos pacientes para poder, digamos, mejorar y llevar estos pacientes a las metas deseadas, ¿cierto? Por debajo de 55, por debajo de 70, para que estos pacientes pues mantengan, digamos, pues una reducción de su riesgo cardiovascular y de todas formas pues se ha visto que a lo largo de los años estas metas pues cada vez son más exigentes, pero los fármacos a su vez cada vez son mejores para reducir los niveles de colesterol LDL y pues bueno, pues digamos la féresis es una herramienta desafortunadamente no disponible en muchos lugares en Colombia, muy pobre acceso, de todas formas el inconveniente, digamos, pues se tiene que hacer de forma bisemanal y de todas formas pues tiene un efecto de rebote y pues una reducción que se ve, digamos, drástica al comienzo, pero de todas formas vuelve a su elevación a las 2 semanas. El escalonamiento sigue siendo, digamos, la herramienta cada 6 a 8 semanas hacerle seguimiento a estos pacientes. Yo sé que los doctores de endocrinología y medicina interna y cardiología pueden, digamos, tener la paciencia de mantener a estos pacientes por lo menos cada 2 semanas, cada 2 meses en control, ¿cierto? Y poder, digamos, hacerle su perfil lipídico de control, y si el paciente no llega a metas terapéuticas, pues poder hacer
el escalonamiento a la siguiente alternativa de tratamiento, pues digamos estatinas, ezetimibe, inhibidores de PCSK9, lomitapide, ¿cierto? El omitapide, pues digamos, fue la primera molécula, el primer tratamiento aprobado por FDA y por EMA para la hipercolesterolemia familiar homocigota, ¿cierto? Viene en cápsulas de 5, de 10 y de 20 miligramos, y pues digamos la dosis inicial puede ser de 5 miligramos, llevarse hasta 60 miligramos como dosis máxima. El mecanismo de acción, como les mencionaba, pues es un inhibidor del transportador microsomal de triglicéridos, llevando una reducción del colesterol DLL y del LDL, a su vez, pues digamos, reducción de los triglicéridos por este mismo mecanismo. Por eso puede ser importante para otras patologías genéticas como son la hiperkilomicronemia, ¿cierto? Y de todas formas, pues su mecanismo de acción es independiente a la función del receptor del LDL. En general, pues digamos, el omitapide pues, puede llevar a una reducción hasta el 68% del colesterol VLDL. El estudio fase 3 mostraba que el 70% de los pacientes llevaron a reducción del colesterol de LDL por debajo de 100 miligramos por decilitro y el 39% por debajo de 70 miligramos por decilitro, ¿cierto? Llevándolos a metas terapéuticas, y pues digamos se mantiene a lo largo de los estudios de seguimiento esa reducción. En general, pues digamos los efectos adversos más frecuentes en esta terapia pues son efectos gastrointestinales, y de todas formas en estos pacientes pues se tiene que hacer un estricto seguimiento de transaminasas, ¿cierto? Que son el principal marcador de alteración de la función hepática en este grupo de pacientes. Entonces, de todas formas, los estudios de seguimiento a largo plazo, en esta corte, digamos, de seguimiento, un metaanálisis que evalúa a los pacientes en seguimiento con la omitapide de 2012 a 2017, muestra que los pacientes de todas formas no tuvieron ninguna progresión a cirrosis, y ninguno, digamos, elevó más las transaminasas más de 5 veces el valor superior normal. Entonces, bueno, pues digamos, hay experiencia en Colombia, por ejemplo, el estudio del doctor Álvaro Ruiz, en donde evalúa una corte importante de pacientes, 36 pacientes en Colombia con hipercolesterolemia familiar homocigota, en donde el uso de estatina más ezetimibe más lomitapide llevó a una reducción de esa corte de pacientes de un 68% de sus niveles de colesterol LDL, lo cual es pues muy alentador. El algoritmo de diagnóstico, pues hacer el escalonamiento terapéutico por los diferentes medicamentos disponibles hasta llegar, pues digamos, a la omitapide, que pues digamos se considera uno de los mejores medicamentos para el tratamiento de este grupo de pacientes. En general, pues digamos, los algoritmos de diagnóstico siempre van a recomendar el escalonamiento terapéutico, ir pasando por las diferentes terapias hasta, pues digamos, llegar a la omitapide, y pues en los casos en donde sea posible, aféresis de LDL. Sin embargo, pues es difícil el acceso en Colombia. De todas formas, bueno, pues dejarle estas ideas claves, háganse un perfil lipídico, por favor, evalúen su riesgo cardiovascular. Los pacientes merecen, digamos, un diagnóstico oportuno en las enfermedades huérfanas. El manejo debe ser por un equipo multidisciplinario. No hay que descuidar los otros factores de riesgo cardiovascular en estos pacientes, como tabaquismo, diabetes, hipertensión. Deben llegarlos a sus pacientes a metas terapéuticas, y pues digamos, considerar el escalonamiento de dosis, digamos, hasta la dosis máxima tolerada en el paciente, y de todas formas contribuir a el seguimiento y farmacovigilancia, haciendo seguimiento de transaminasas, pues digamos, en todos los pacientes de tratamiento con esta terapia. Pues les agradezco muchísimo por el tiempo, por la paciencia, muchas gracias por la invitación, espero haya sido de su agrado y estoy atento si tienen algún comentario, alguna pregunta.